Imagina que un día, por razones que desconoces, una linda chica se convierte en tu acosadora, y aunque tú no le prestas atención y te parece hasta tierno, días después comienzan a ocurrir cosas extrañas. Sientes que alguien te vigila durante la noche, tus cosas personales desaparecen y hasta encuentras tu casa limpia y comida hecha cuando llegas del trabajo. Y a ti, aunque te da miedo, piensas, oye, no está mala después de todo. Así que la chica continúa haciendo estas cosas hasta que te enteras que tus exnovias y tus amigas más cercanas les pasa algo bastante trágico. Y ahora esta acosadora hace que las cosas se pongan cada vez más y más turbias. Esto solamente por su amor excesivo y que tú solamente tengas ojos para ella. Esta podría ser una buena definición de una linda yandere. Pero como hay varios tipos, déjame te muestro algunos buenos ejemplos con los siguientes mangas. Pero antes de eso, creo que tú y yo tenemos que tener una pequeña conversación. Estoy contento de que esta serie haya llegado a tener una novena parte. La verdad ha sobrepasado mis expectativas y agradezco mucho el apoyo que han dado a estas series de top de mangas yandere. Pero realmente se me ha complicado encontrar estos mangas, así que espero que entiendas que no podré sacar videos de esta serie tan seguido. Claro, eso no quiere decir que no siga explorando los temas yanderes. Aún seguiré sacando estos videos, pero sí espero que tengas un poco más de paciencia. Y pues igual hay otros temas interesantes que intento explorar dentro del canal, así que pues dale la oportunidad. Y bueno, ya dicho esto, vamos con el top número 5. Y para eso tenemos a Immortal Dying Girl, creo que así se pronuncia. Nuestros protagonistas son una parejita de amigos que creo que asisten a la preparatoria. Ellos viven su día a día como cualquier estudiante, pero con lo que no contamos es que la chica todos los días muere y luego revive al instante, como si nada hubiera pasado. Bueno, su cuerpo se queda ahí. De hecho, creo que es normal ver un montón de sus cuerpos dispersos en la ciudad, lo que significa una buena oportunidad. Bueno, lo importante aquí es que esta chica llega hasta morir a propósito, sin importarle el dolor, solamente para que el prota le preste atención e intente cuidarla todo el día. Hasta parece que se emociona cuando el prota está cubierto con su sangre u otros fluidos de ella. Aunque es bastante perturbador como ella busca la muerte para que el prota se fije en ella, a veces su relación llega a ser tierna y divertida, aunque es una lástima que no haya encontrado muchos capítulos traducidos a español. En el top número 4 tenemos a Karakasa no Saie. Es un poco complicado de explicar, tiene un humor un poco extraño, y no solo por las cosas sobrenaturales que suelen pasar en esta historia. Nuestro prota un día se queda parado en una posada y decide quedarse a dormir ahí. Lo malo es que se encuentra con la chica que lo ha estado acosando. Esta chica realmente es una yandere de las buenas. Lo ha estado siguiendo y de verdad quiere estar con él sin importar qué. Siempre anda con cuchillas que saca de no sé dónde para apuñalarlo y así demostrarle su amor. De hecho, ella se enamoró perdidamente de él debido a que en el hospital en donde estaban era el único que la trataba como una persona. Y bueno, eso ya dice mucho. Ahora este prota no solamente lucha con la casera, que es una especie de bruja súper fuerte que parece que lo detesta, sino que también debe lidiar con esta chica que está realmente loca por él. Y de hecho también está loca en otros sentidos. Lo malo es que el manga no se centra en la relación de ellos, pero pues su amor yandere siempre ocupa un plano principal en este manga. En el top número 3 les comparto a Koibito wa Oni no Hime. El protagonista es un chico de preparatoria que, a pesar de ser un pan de Dios, este chico cuando estaba pequeño se compromete a casarse cuando tenga 18 años de edad y se compromete con una especie de princesa orco. Lo malo es que después de ese día nunca más volvieron a tener contacto. Al mismo tiempo comenzó a tener problemas con todas las chicas con las que tenía contacto físico. Estas chicas terminaban perdiendo muchas prendas de ropa al tocarlo, y de hecho esto nos regala unas bonitas vistas. Es una especie de maldición, pero para mí que es un superpoder. Bueno, el caso es que ha estado sufriendo ya que no puede acercarse a ninguna chica. Y con razón, De hecho, llegó a pensar que la chica orco había dejado esa maldición para que él no sea un infiel. Pero en realidad era su amiga de la infancia, que justamente es la yandere de la historia. Por supuesto, no solo dejó esa maldición para que las chicas se alejaran de él. Esta chica es posesiva y obsesiva, al punto de secuestrarlo e intentar que se quede en su castillo con ella para siempre.
Y sí, digo castillo porque ella en realidad es una especie de princesa de una raza de yokai que de hecho son enemigos naturales de los orcos. Y bueno, lastimosamente la trama va del prota intentando liberarse de su maldición e intentando sobrevivir a esas razas que no quiere que se case con sus princesas. Pero de igual manera la yandere se roba muchos paneles en el manga, y aparte de que hay algo de ecchi. En el número 2 les presento Viviendo con una Kunoichi. Esta historia sigue una pareja de ninjas, aunque lastimosamente no como los de Naruto. Bueno, el caso es que terminaron uniéndose por medio de eso que tanto temen los hombres, es decir, por medio del matrimonio. Y bueno, así comenzaron a vivir juntos como cualquier pareja heterosexual como Dios manda. La chica es una ama de casa que espera hasta que su querido esposo vuelva del trabajo. Bueno, con una novia así quizás sí me den ganas de casarme. Lo malo es que ellos pertenecían a clanes opuestos que se odian y se quieren matar apenas se ven las caras. Y pues obviamente ellos son buscados por desertores, pero eso no les importa. La chica de esta historia es conocida por ser una de las peores asesinas de toda la historia de su clan. Sí, esta cosita tierna y sonriente que está ahí. Esta alguna vez fue una máquina que disfrutaba la sangre tanto como los vampiros. De hecho, no estoy seguro si es humana. Por supuesto, esta chica mataría a cualquiera que se le acerque a su esposo sin dudarlo. Es bastante posesiva y este pobre protagonista no tuvo de otra que casarse con ella, ya que de lo contrario hubiera tenido que quitarse la vida 2 veces y jurar el amor eterno en su próxima vida. Y en el tono número 1 tenemos a Kono Kanojo wa Fiction Desu. El protagonista es una especie de estudiante de preparatoria. Este ha vivido su vida dibujando y escribiendo sobre su chica ideal durante 10 años. Prácticamente se ha ayudado a vivir imaginando historias de cómo sería su vida con ese personaje ficticio. Sí, es como lo que yo hago para evitar sentirme solo. Lastimosamente o afortunadamente, decide dejar esa fase atrás ya que ha encontrado una chica que realmente le interesa y pues él ya ha madurado. Lo curioso es que luego de varias coincidencias pasa lo imaginable y justo la chica de sus sueños sale de sus escritos y se materializa a un ser vivo de carne y hueso. Lo malo es que a pesar de que esta chica de su sueño lo ama y solamente vive para él, pues este chico ya no está tan interesado en ella. Obviamente a esta chica no le gusta para nada eso y se da cuenta de que en el corazón del prota existe alguien más. Y bueno, como es una creación de años de literatura, ella tiene habilidades y poderes que junto a su inocente personalidad la vuelven muy peligrosa. Al punto de que hable de hacer desaparecer personas como si no valieran nada. Esto solamente para que el prota la vuelva a mirar con los mismos ojos románticos de siempre. Es una lástima que a este manga le falte un poco de seriedad, pero termina siendo disfrutable. Y bueno, ustedes dirán, Master-sama, pero esta obra no es tan yandere. Pero debo decir que es genial la idea que plantea este manga, y hace que mi elección sea más subjetiva. De igual manera estoy seguro que lo disfrutarán. Hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones. Y como es costumbre en este canal, premiamos a los aventureros que llegaron hasta el final de este video. Y por eso quiero compartirles esta breve historia de una especie de diosa, que a simple vista es amigable y cariñosa, pero se obsesiona tanto que llega a ser demasiado peligrosa. Aunque bueno, si a mí me quiere tener encerrado por el resto de la eternidad junto a ella, no me quejo, Por cierto, si les interesan las buenas historias de chicas yanderes, también pueden ver el resumen del manga Muchi Hime. Ese video te lo estaré dejando aquí al lado derecho de tu pantalla. Y sé que está mal que yo lo diga, pero realmente vale la pena verlo.